Amados hermanos, es un privilegio para mí el poder compartir la palabra de Dios una vez más y poder llegar hasta sus casas a través de este medio para poder compartir algunos principios de la palabra de Dios de manera que podamos ser sustentados y establecidos. Esta mañana tengo la oportunidad de compartir la palabra con la expectativa, con la satisfacción, por así decirlo, de poder saber que Dios está obrando en nuestras vidas, Dios tiene el control de nuestra vida en sus manos. Y podemos proclamar, como dice el Salmo 23, verso 6, que ciertamente el bien y la misericordia de Jehová nos seguirán todos los días. La palabra de Dios nos habla acerca de una vida de bendiciones. Se nos habla acerca de las bendiciones persiguiéndonos y alcanzándonos. La palabra de Dios nos habla acerca de el Dios mismo rodeándonos con su gracia, rodeándonos con su favor. Y pues en esta oportunidad, este es el día que Dios ha creado. Tenemos un nuevo día donde su misericordia ha sido renovada y podemos enfocarnos en la palabra de Dios para poder ser edificados. Vamos a venir delante de Dios en oración para pedirle al Señor que nos ayude, para poder en lo personal exponer la palabra y a cada uno de los oyentes a recibirla y aplicarla en sus corazones. Padre Celestial, reconocemos que nuestra vida está en tus manos y queremos darte las gracias. Queremos agradecerte por tu paciencia, tu fidelidad y tu bondad que has mostrado hasta el día de hoy. Queremos darte las gracias, Señor, por tantos beneficios inmerecidos. Queremos darte las gracias por la redención, por la salvación que has obrado a favor nuestro. Queremos agradecerte, Señor, porque tú has rescatado del hoyo, literalmente, de la muerte, de la condenación nuestra vida. Nos has sacado de debajo del poder del enemigo y hemos sido trasladados al reino de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por quien te damos las gracias ahora. Padre, gracias que tenemos la oportunidad de ser alimentados con tu palabra, de ser animados, de ser vivificados con ella. Padre, ayúdame para poder hablar tu palabra como conviene y ayuda a cada uno de mis hermanos para poder recibirla en sus espíritus, de manera que sean vivificados, sean levantados, sean fortalecidos. Abre sus ojos para poder ver, da entendimiento, da inteligencia. Padre, glorifícate obrando en tu pueblo a través de tu palabra. Y te doy las gracias, Padre, por la oportunidad y por el privilegio de poder ser un portador de ella. Tuya es la gloria y lo será por siempre. Tuya es la alabanza, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, porque has mostrado tu amor eterno. Tuya es la gloria y el honor, porque tuyo es el poder, las riquezas, la sabiduría, porque tuyo es el reino. Ante ti, Señor, venimos agradecidos para darte a ti la alabanza, darte a ti la adoración que tú te mereces. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te bendecimos, te damos las gracias y pedimos tu manifestación en nuestra vida. Amén. Aleluya. Quiero compartir esta mañana bajo el tema el control de nuestra alma. Tomando el control de nuestra alma o de nuestros sentimientos. Y quiero introducirme con esta pregunta que generalmente se utiliza de una manera muy común y mecánica. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Es parte de nuestra vida diaria, es parte de la rutina. El que como parte del saludo preguntemos a las personas, ¿cómo están? ¿Cómo está su vida? ¿O cómo está la familia? Y así como es una pregunta común, que se utiliza de una manera mecánica, también se responde de una manera automática, lo cual significa superficialmente. Yo solamente tengo un amigo al que cuando le pregunto, mira, ¿y cómo estás? Me dice, pues mira, mi esposa está así, así y así. A mi hijo le ha pasado esto, esto y esto. Y yo me siento así, estoy haciendo esto. Él es el único que realmente me responde cómo está y cómo están. Generalmente nosotros ante esa pregunta que hacemos y nos hacen respondemos bien. Incluso ahora mismo en esta circunstancia en que nos encontramos, podemos preguntarnos
unos a otros y la respuesta a la pregunta mecánica siempre será la misma respuesta automática. Bien, estamos bien, porque siempre respondemos de una manera superficial. Cuando la verdad es que esa pregunta realmente está demandando una respuesta amplia, profunda, en el sentido de que no es solamente cómo estamos, por ejemplo, en cuanto a lo físico o a lo material, sino que incluye cómo está nuestra salud físicamente, cómo está nuestra condición mental, cómo estamos espiritualmente, cómo están nuestras finanzas, cómo está la familia, cómo está el trabajo. Es una condición mucho más profunda que simplemente lo que está relacionado con el cuerpo. Ahora, hay otra pregunta que se utiliza, pero esta generalmente está dirigida a las personas que están enfermas. ¿Cómo se siente hoy? ¿Se siente mejor? Es una pregunta hecha para las personas que están enfermas o que sabemos que han estado mal físicamente o batallando con alguna enfermedad. Y el enfoque es el estado de ánimo de las personas. ¿Cómo se siente hoy? Así que cuando yo me introduzco en esta ocasión bajo el tema del control de nuestra alma, el manejo de nuestras emociones, estas dos preguntas pueden ayudarnos a entender hacia dónde vamos a dirigirnos. Y es que nosotros tenemos que estar continuamente conscientes de nuestra condición, no solamente en lo físico, sino también mentalmente y emocionalmente, espiritualmente también. La palabra de Dios dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Estamos bendecidos con toda bendición espiritual. La palabra dice que en Cristo estamos completos. Así que cuando hablamos acerca de cómo estamos y cómo nos sentimos, tenemos que entender que esto va de una manera más profunda a cubrir todo nuestro ser. Ahora, yo quiero enfocarme en los sentimientos negativos, porque esto es parte importante del control de nuestra alma, del control de nuestros sentimientos, de los cuales encontramos instrucciones en la palabra de Dios. En un ambiente como el que vivimos es normal que haya una serie de emociones negativas en nuestra vida. Y es que es importante entender lo siguiente. Los sentimientos que nosotros tenemos, una de las facultades con las cuales Dios nos creó, los sentimientos son parte de esa realidad de la vida. Porque cuando nosotros sentimos o experimentamos algo, estamos viviendo. Cuando nosotros no sentimos o no experimentamos, es como que estuviéramos muertos. Imaginémonos a una persona que está en estado de coma, no está percibiendo ni la luz del sol, ni la temperatura del día, no está con una expectativa en cuanto a cosas que puede disfrutar o adquirir. No hay experiencias. El sentir, el experimentar es parte de la realidad diaria de nuestra vida. El tener emociones es parte de la realidad que nosotros podemos tener cada día. Experimentar el gozo, tener expectativas, tener satisfacción de haber alcanzado algo, tener paz en nuestro interior y sentir esa paz, estar agradecidos, tener emociones por algo que vamos a alcanzar, a adquirir, la ilusión de la joven que va a casarse, el gozo de alguien que termina de pagar algo. Hay emociones continuamente en nuestra vida y eso es parte de la realidad de vivir. Pero así como hay emociones positivas, hay una serie de emociones negativas y lamentablemente esa es la realidad que domina a la mayor parte de seres humanos. Las emociones negativas como el enojo, la ira, el desánimo, la aflicción, la angustia, el sentirse con miedo o con temor, con ansiedad, con preocupación, tristeza, luto, incluso la depresión o la frustración por las cosas que
que pueden estar pasando en nuestra vida. Esa es la realidad del ser humano de una manera más común. Y quizás si lo analizamos de una manera individual y usted examina su vida, podría llegar a la conclusión de que ciertamente como que son más las emociones negativas que estamos experimentando que las emociones positivas. Y por eso es que necesitamos enfocarnos en este tema, el control de nuestra alma. Porque en nuestra alma es donde radican nuestras emociones, los sentimientos. Y el controlar nuestra alma, el tema está relacionado con tener el control de nuestras emociones, en el sentido de que la palabra de Dios nos da instrucciones con respecto a lo que no debemos hacer y hasta lo que no debemos sentir. El apóstol Pablo incluso da una instrucción diciendo que nosotros debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y también hay una instrucción bíblica que dice, en esto pensad, lo cual significa que nosotros, espiritualmente hablando, debemos de ejercitar el dominio sobre nuestros pensamientos y sobre nuestros sentimientos. Podemos tomar la decisión de qué pensar, en qué enfocar nuestra mente. Podemos tomar la decisión de qué sentir. Y voy a explicarle cómo es que esto sucede más adelante. Pero sí quiero establecer esta verdad. Los sentimientos, lo que experimentamos, es algo normal, es algo de la realidad de la vida. Y cada uno de nosotros tiene experiencias positivas y experiencias negativas. Y en la Biblia encontramos que aún los grandes hombres de Dios, como Elías y Moisés, que representan a la ley y los profetas, como David, el hombre conforme al corazón de Dios, Josué, un hombre a quien Dios levanta para ser un conquistador, los profetas mismos y muchos hombres de Dios enfrentaron estos sentimientos negativos. Tuvieron que batallar con esto. Y es ahí donde yo quiero llevarlo en esta ocasión para poder reflexionar en vivir la vida de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra, que es su propósito para nosotros. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 3, que después de que Jezabel amenazó a Elías, viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, oiga eso, Elías, el hombre de Dios, el profeta, el que había hecho descender fuego del cielo, el que había matado a los 850 profetas falsos, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y aquí entendamos que nosotros podemos leer de una manera superficial la escritura, y bueno, sí, él deseó morirse, pero ¿qué es lo que pasó en la mente, en el alma de Elías para que él deseara morirse? Dice el verso 3 que viendo el peligro, él se levantó. Eso significa que él tuvo miedo. Cuando él sintió miedo, él se sintió inseguro ante la amenaza de esta mujer, de la reina, que le dijo, mañana a estas horas vas a estar sin cabeza. Él se sintió inseguro. Se sintió probablemente imposibilitado. Que cómo esto sucedió si era el hombre de Dios que había hecho caer fuego del cielo, que se había atrevido a volarle la cabeza a todos esos profetas falsos. Es un proceso mental, es un proceso que a veces está unido con las presiones espirituales, que está ligado a las circunstancias naturales. Y es que a nuestra alma llegan las presiones espirituales y las presiones materiales. Así que Elías se sintió atemorizado, se sintió intimidado, se sintió incapaz de defenderse. Y yo podría decir, Elías llegó al punto donde para desear morirse, él se sintió como en una depresión, en una incapacidad de poder manejar la situación. Es admirable el que podamos observar a este hombre de Dios en esa condición, pero
Como dice la palabra, las cosas que están escritas para nuestro beneficio han sido escritas. Eso significa que nosotros no estamos exentos, pero tenemos que saber cómo manejar esto. Porque lo que sucede posteriormente es que aunque Elías deseaba morirse, Dios no tenía planes para que Elías se muriera, sino que al contrario le da una tarea. Le dice, te vas a levantar para ungir a un nuevo rey, te vas a levantar para ungir a un nuevo profeta, no es tiempo de morirse todavía, levántate, come, te espera un largo camino. Y Dios todavía le asigna una nueva tarea, que disipule a Eliseo, el sucesor. Así que aunque él estaba deseando morirse, Dios tenía otros planes. Y este es el punto. Usted y yo podemos estar hundiéndonos en la depresión, en la frustración, en la inseguridad, pero Dios tiene otros planes y hay que comenzar a considerar los planes de Dios. Algo similar sucedió en la vida de Moisés en otra área, en otro sentimiento. La Biblia dice en Números 16, verso 14, que se levantaron los príncipes, se levantaron Datán, Coré, Abirán, en una rebelión abierta en contra de Moisés, el hombre al cual Dios había puesto al frente de su pueblo, al líder. Y le reprochan el no haber alcanzado lo que les había sido prometido. Verso 14 del libro de Números, capítulo 16. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y le dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. El hombre del cual la Biblia dice que era el hombre más manso en toda la tierra, hermano. Ahora se nos registra que se enojó en gran manera. Consideremos los detalles. Él está siendo confrontado en su autoridad. Está siendo retado, está siendo humillado. Lo están llamando mentiroso. Le están diciendo, nos dijiste que íbamos a una tierra donde fluía leche y miel y no has cumplido. Está siendo humillado, está siendo retado en su autoridad. Todo probablemente debe haber comenzado con una molestia en Moisés al ver la actitud de rebeldía de estas personas. Pero termina con esa frase, Moisés se enojó en gran manera. Lo que la Biblia dice en esta frase, traducido en otras versiones, es se encendió en ira. Se llenó de cólera al ver la falta de respeto a su autoridad. Y aquí es donde entran nuestras experiencias, cómo nos sentimos. Cuando nuestros hijos se levantan, nos confrontan. ¿Cómo nos sentimos cuando los hijos están caminando en desobediencia? Puede haber tristeza, puede haber molestia, puede haber cólera. Una serie de sentimientos se levantan y es que, como repito, lo que sucede en nuestra alma, nuestros sentimientos, dependen de las presiones y de las circunstancias espirituales, de lo que sabemos que está sucediendo en el mundo espiritual y de lo que sabemos y percibimos que está sucediendo en el mundo natural. Entonces nuestras emociones se manifiestan, nuestras emociones fluyen, pero es mi propósito que podamos entender que Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir de tal manera que podamos controlar nuestra alma, nuestras emociones, de manera que seamos dueños de nosotros mismos. Por eso la palabra de Dios dice, todo hombre sea lento para hablar, lento para airarse, así como es nuestro Padre, que es lento para la ira y grande en misericordia. Un tercer ejemplo que encuentro en la Biblia de un gran hombre de Dios que también experimentó el hundirse en sentimientos negativos, horribles, es David. En el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6, dice, y David se angustió mucho, porque resulta que mientras ellos andaban haciendo incursiones, peleando contra otros clanes y despojándolos, llegan a despojar a aquellos con los que él se encuentra. Y dice que el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma.
En otras palabras, lo que aquí sucedió fue que todos culpaban a David por lo que había pasado. Consideraban que David era el culpable de haber perdido a sus familias, sus mujeres, sus hijos, sus bienes, y que el campamento estuviera saqueado. Ahora vea esa frase: David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Metámonos en la historia. David regresa con los hombres de un día más de lo que era su vida común, de batallas tribales, de batallas entre clanes, pero ahora se encuentran con que ellos han sido saqueados, han perdido todo. El campamento completamente ha sido destruido. E inmediatamente se levantan las voces, las acusaciones. Es culpa de David, porque David es un traidor, David es parte de nuestros enemigos. Se ha pasado con nosotros, pero no podemos confiar en él. David pertenece al pueblo de Israel. Israel es un enemigo nuestro. Tenemos que matarlo. Es por culpa de él que nos ha sucedido esto. Así que el pueblo hablaba de apedrearlo, hablaban de matarlo, y eso era algo inmediato. No era que lo iban a juzgar, que iban a pasar algunos días para ver si lo encontraban culpable o no. No, el pueblo hablaba de apedrearlo. Entonces David se angustia, David se aflige, David se llena de temor inmediatamente. David se siente impotente, incapaz. Sus emociones, su alma está siendo hundida por causa de lo que está percibiendo en lo natural. Y es que es lógico, es normal. Dios nos creó de esa manera. Dios nos creó con emociones, porque el disfrutar de las emociones es disfrutar de la vida. El poder tener esas sensaciones es parte de la realidad de que estamos vivos, que estamos con vida. El poder mostrar nuestras emociones a otras personas es parte de la vida misma. Así que vemos a David hundiéndose en aflicciones. Y así podemos encontrar muchos ejemplos en la Biblia, como Josué, que se sintió desanimado, porque después de que Dios le había dicho que nadie le iba a hacer frente todos los días de su vida, lo cual significaba que le estaba dando una palabra de victoria, ellos tienen que huir derrotados. Y él no entiende por qué, y es por causa del pecado de Acán. Y por ahí una serie de historias que nos revelan que los grandes hombres de Dios, el pueblo de Dios, en diferentes etapas, edades o circunstancias, se hundieron en sus emociones, se hundieron espiritualmente, se hundieron económicamente, se hundieron emocionalmente. Experimentaron presiones familiares como la de Abraham o como la de Jacob, diferentes situaciones que vienen a oprimir nuestra vida. Y es que estoy hablando de esto porque estamos viviendo un tiempo de mucha presión. Presión económica, presión espiritual, probablemente presión emocional. Quizá las familias o las personas que componen una familia, debido a la condición en la que se está viviendo de encierro, dependiendo de las circunstancias literales de ese encierro en casas pequeñas, quizás lleguen a sentirse con emociones negativas, con molestias. Ya hay roces, hay tensiones por no poder manejar las emociones negativas. Quizás hay confrontación, hay ira, quizás hay esposas culpando al esposo por no haber ahorrado, por no haber previsto. Quizás hay reclamos de parte de esposos hacia su esposa por no haber administrado correctamente lo que se tenía. Quizás hay reclamos de padres hacia hijos por la falta de colaboración. En fin, hay un ambiente de estrés. Hay un ambiente de presión en lo económico. Y hay una incertidumbre hacia el futuro. En nuestro país, al hablar del ambiente político, hay una incertidumbre, un choque de poderes, no se sabe hacia dónde vamos. Al considerar el avance de la enfermedad, la gente está pensando si esto se va a poner peor o si ya va a terminar. Y hay una serie de conflictos y circunstancias alrededor que oprimen. Y es normal. Oprimen a las personas. Pero a pesar de que hayan circunstancias negativas, a pesar de que hayan razones para poder tener temor, para poder hundirnos en la desesperación, estar afligidos, estar afanados. Mire, en la Biblia encontramos una serie de instrucciones y muchas veces repetidas por Dios.
relacionadas con el control de esas emociones. Y eso es lo que usted tiene que escuchar ahora de parte de Dios. Muchas veces en la Biblia Dios dijo, no temas, a su pueblo y de una manera directa a diferentes líderes. Por ejemplo, a Abraham. Génesis 15:1, después de que Abraham había ido para libertar a Lot, había ido a la guerra y había obtenido la victoria, dice la Biblia, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas. ¿Por qué le dijo Dios a Abraham que no tuviera temor? Porque él se había levantado, había ido a pelear contra una alianza de reyes. Dios le había dado la victoria y le dice, no temas. Cualquier cosa que venga en tu vida, no temas. Yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios repite esa instrucción, no temas, muchas veces. Le animo a que busque solamente esa frase en la Biblia cuando sale de la boca de Dios. Dios se lo dijo a Israel muchas veces a través de los profetas. Una de ellas está en Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios está diciendo que no temamos, que no nos preocupemos, que no nos desanimemos, pero resulta que en el mundo hay razones para tener temor. En el mundo hay razones para estar preocupados. En el mundo hay razones para estar desanimados, pero eso es lo que precisamente Dios dice que no hagamos. ¿Y cómo podemos obedecer esa instrucción si son sentimientos? Es lo que sentimos. Respuesta, Dios quiere que usted descubra que usted tiene la capacidad de sujetar su alma, de poner en control a su espíritu, de su alma, de los sentimientos, de los pensamientos. Continúo leyendo escrituras para que usted en su espíritu sea llenado y fortalecido. Jeremías 46, verso 27 dice, y tú no temas, siervo mío, Jacob, ni desmayes, Israel, porque he aquí yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios, adoptados, real sacerdocio, nación santa. Nosotros podemos recibir esta palabra. El Dios de Israel es nuestro ayudador. Él es nuestro Dios. Ahora, en Lucas capítulo 8, verso 50, ahora encontramos al Señor Jesucristo. Y es el Señor Jesucristo quien en varias ocasiones le dijo a la gente, no temas, cree solamente. Esto es lo que usted y yo necesitamos recibir y oír de parte del Señor en nuestros espíritus. Dios dice, no teman, pueblo mío, crean, confíen en mí, descansen en mí. Lucas 8:50 dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Y entonces yo quiero enfatizar hasta que sea lo suficientemente enfático, valga la redundancia, el hecho de que Dios está diciendo que no dejemos que nuestras emociones nos controlen, sino que al contrario, nosotros controlemos las emociones. Porque si a usted se le dice que no tema y usted sabe que el temor es un sentimiento, una experiencia interior de incertidumbre, de inseguridad, de incapacidad, de considerar que hay peligro y no sabe cómo manejarlo, y Dios está diciendo no temas, significa que Dios sabe que usted puede controlar o sobreponerse al temor. Así que sigamos leyendo lo que Dios dice, las instrucciones que Dios dice con respecto a nuestras emociones negativas. En Lucas capítulo 12, verso 29, nuestro Señor Jesucristo dijo, ustedes pues no se preocupen por lo que van a comer. ¿Cuántos cristianos estarán preocupados ahora por lo que van a comer? Ni por lo que van a beber, ni estén en ansiosa inquietud. ¿Y cómo no me voy a preocupar si no tengo finanzas? ¿Cómo no me voy a preocupar si no tengo ahorro, no tengo recursos, no tengo quien conmigo? Ese es el razonamiento lógico. Y por eso es que nuestros sentimientos brotan por lo que nosotros sabemos, por lo que nosotros pensamos, por lo que nosotros percibimos, ya sea espiritualmente o en lo natural. ¿Cómo no vamos a estar ansiosos y preocupados? Respuesta, sabiendo cuál es nuestra verdadera condición espiritual, sabiendo que Dios es nuestro ayudador,
sabiendo que Dios es fiel, que su palabra es verdad y que Él puede enviar su ayuda desde Sión. Él puede enviar socorro, Él puede hacer milagros porque Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es nuestro ayudador. ¿Cómo yo puedo cambiar mi preocupación y mi ansiedad causada por el mundo y por las circunstancias del mundo? Respuesta: conociendo y enfocándome en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Sigo con las instrucciones dadas en la palabra. En Filipenses capítulo 4, verso 6. Es el apóstol Pablo quien escribió: por nada estén afanosos. Leámoslo más entendido, de una manera más entendible para nosotros. Por nada estén ansiosos o afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Pablo dice que no tenemos que estar afanados, sino que nuestras peticiones debemos llevarlas delante de Dios. Y es que es una trampa del enemigo muchas veces el hacer que el ser humano no viva su presente por estar recordando el fracaso del pasado. Y que no viva el presente por tener temor de lo que vendrá en el futuro. Ahora, Dios ya quitó toda condenación de lo que estamos en Cristo y ya no tendríamos que vivir preocupados por nuestro pasado. El pasado tiene que dejarse atrás. Y no tendríamos que estar afanados, ni ansiosos, ni preocupados por el futuro si nuestra vida está en las manos de Dios. Así que no tenemos que caer en la trampa del diablo, en las maquinaciones del diablo. Mucha gente no vive el presente, no disfruta el día de hoy, no se da cuenta que es un nuevo día, es el regalo. Alguien ha dicho que el día que vivimos se le llama el presente, porque es un regalo. Nuestro presente es el regalo de Dios para nosotros ahora. Y tenemos que disfrutarlo al máximo, vivirlo al máximo, en esa dependencia, en esa comunión, en esa expectativa de lo que Él va a hacer, en ese reconocimiento de la realidad espiritual, como comenté al principio, de que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días, de que Él nos ha rodeado con su gracia como un escudo, que Él nos corona de favores y de misericordia. Esa es la realidad espiritual y es donde tenemos que enfocarnos para poder lograr obedecer estas instrucciones bíblicas. El apóstol Pedro, por su parte, en la primera carta, capítulo 5, verso 7, dijo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Echar toda la ansiedad. ¿Cuántos estarán ansiosos ahora? ¿Cuántos estarán con esa inquietud en su espíritu? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar? Y están queriendo anticiparse hacia el siguiente mes, 2 meses hacia adelante, llegar al fin de año y están preocupados, corriendo o adelantando la película de sus vidas, pero viendo un panorama completamente negativo. En lugar de mirar hacia el futuro con la expectativa de recibir milagros, ver la mano de Dios manifestándose. No es un asunto de cómo nosotros vamos a hacer. ¿Sabes? Es un asunto de pedirle a Dios su guianza para saber qué debemos hacer nosotros y vivir con la expectativa, ¿qué va a hacer Dios por nosotros y a favor nuestro? Sí, suena loco, suena absurdo para nuestra mente, porque es como actuar de una manera irresponsable, pero no lo es. Dios nos da instrucciones entonces, recíbalas esta mañana. Dios nos da mandamientos, recíbalos y entienda que si Dios dice que hagamos algo, es porque Él sabe que podemos hacerlo. Si Él dice que no hagamos algo, Él nos da razones y el poder también para no hacerlo. Así que Dios dice que no tengamos temor. Dios dice que no nos preocupemos. Dios dice que no nos desanimemos. Dios dice que no estemos ansiosos, que no estemos afanados.
Así que ahora nuestra responsabilidad, amados hermanos, es reaccionar. Reaccionar de una manera similar como lo hizo David. Reacciona en esta ocasión, en esta mañana. Como dice el Salmo 42, verso 11. David tomando control de su alma, tomando el control de sus emociones. En la Biblia encontramos este principio a través de varias escrituras. Somos seres espirituales que vivimos en un cuerpo y tenemos un alma, tenemos emociones. Pero nuestro espíritu debe de tomar el control de nuestras emociones. Y bajo ese enfoque, David en su espíritu está hablando con su alma. Y le dice a su alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? Está hablando de angustia, de abatimiento, de una inquietud interior profunda. ¿Y por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas? La turbación, la confusión, las dudas, la ansiedad, esa inquietud que parece incontrolable. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Dice. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Es curioso cómo en la palabra de Dios se nos muestra que Dios nos creó con dos centros de pensamiento y de decisiones. Nosotros pensamos y decidimos con nuestra mente lo que vamos a hacer en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Nosotros sentimos, nosotros decidimos qué vamos a hacer en cuanto a las acciones. Pero con nuestro corazón, en nuestro corazón también hay intenciones, hay pensamientos. Dios nos creó de esa manera para que pudiéramos tener como dos testigos dentro de nosotros y de esa manera escoger nuestro camino. Definir de una manera más segura cualquier elección o cualquier decisión, involucrando nuestra alma y nuestro espíritu. Así que aquí David en su espíritu está hablando con su alma. Es como el Salmo 103 cuando David dice, bendice alma mía a Jehová. El espíritu de David está hablando con su alma. Y dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides, recuerda sus beneficios. Él es el que te ha rescatado del hoyo, te ha coronado de favores y de misericordia. Este principio está escondido aquí en la palabra. Y nos lleva al tema de hoy, el control de nuestra alma, el control de nuestros sentimientos negativos como un acto espiritual, como un acto soberano de nuestra voluntad, como un ejercicio, como una realidad espiritual para los creyentes. Porque nuestro espíritu ha sido vivificado por el Espíritu Santo. Porque ya no tenemos espíritu de temor para vivir de una manera cobarde, sino que tenemos espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es un cambio en la naturaleza del ser humano que ha sido levantado y cambiado por medio del nuevo nacimiento. Entonces vemos aquí en la palabra que David, reflexionando para consigo mismo, está diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. ¿Sabe la forma en que David reacciona? Él dice, alma, ¿por qué en lugar de estar abatida y turbada por las circunstancias naturales, no te enfocas en Dios, en sus promesas, en su obra, en los milagros que Él ya obró, en su manifestación, en la realidad de su presencia y en la verdad de su palabra, para poder esperar en Él, porque la realidad es esta: en el futuro aún he de alabarle, tendré razones para darle gloria, tendré razones cada día para darle gracias, tendré razones para regocijarme, porque Él es mi salvación, Él es mi Dios. Esa es la forma en que tenemos que reaccionar, hermanos. Yo no estoy negando para nada la realidad de las circunstancias naturales. No estoy negando ni estoy diciéndole que tenemos que cerrar nuestros ojos a la realidad en el ambiente natural, a los peligros o a las circunstancias en las que estamos viviendo. No. Pero Dios tiene el poder de cambiar las circunstancias a favor nuestro. Y Dios tiene el poder de sostenernos
en medio de la adversidad. Él ha prometido, con Él estaré yo en la angustia, lo saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación, como consecuencia de haber puesto nuestro amor en Él. Es una experiencia espiritual. Dios es nuestro Salvador, nuestro ayudador, nuestro escudo, nuestro proveedor. Así que tenemos que reaccionar y tomar el control de todos los sentimientos negativos. Un elemento muy importante, quizás el más importante, que quiero compartir con usted ahora es que el Señor Jesucristo experimentó sus padecimientos en su alma. Experimentó la angustia. Mateo 26, verso 38, dice que estando el Señor Jesucristo con los apóstoles, después de haber cenado, les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. La palabra o esa frase está muy triste. Significa hundido en la tristeza. Una aflicción profunda. La palabra de Dios nos dice que Jesús es Dios en la carne y que Él fue hecho semejante a todos sus hermanos y tentado en todo. Él experimentó la debilidad humana, los sentimientos humanos. Él lloró por Lázaro, Él lloró por Jerusalén. Él sintió hambre, Él se entristeció, Él se conmovió en su espíritu. Y aquí, la noche en que Él fue capturado, dice que Él estaba muy triste y Él lo confiesa: mi alma está muy triste. Jesús lo que está diciendo es: mis emociones están por el suelo. Estoy angustiado, estoy afligido profundamente, hasta la muerte. Ahora, esto nos revela las aflicciones del Señor. Esto nos muestra que el Señor Jesucristo mismo fue hundido en las experiencias o en los sentimientos negativos. Y por favor no se anticipe diciendo: entonces, pastor, usted nos está hablando del control de nuestra alma, de no angustiarnos, de no tener temor, y aún el Señor Jesucristo lo experimentó. Déjeme completar la idea. En Juan capítulo 12, verso 27, se registró con otra palabra: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. El Señor Jesucristo estaba consciente. Él tenía una conciencia de su divinidad, pero también tenía una conciencia de su humanidad, de su debilidad, de que Él era menor que el Padre y que Él había venido no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él sabía que su destino era la cruz. Entonces Él confiesa que su alma está turbada. La palabra turbada significa agitado, inquieto, lleno de angustia. Y Él lo confiesa, Él lo reconoce: mi alma está turbada. ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a decir? ¿Le voy a pedir a Dios que me salve de esta hora? No puedo hacerlo porque yo para esto he venido. Es la hora. Ha llegado la hora de mi sacrificio. Ha llegado la hora del cumplimiento del propósito por el cual el Verbo se hizo carne. Entonces vemos acá que el Señor Jesucristo fue oprimido, fue angustiado. Y aquí es donde quiero llevarlo. Nosotros predicamos y sostenemos en base a la palabra de Dios que en base a la redención de la cual se nos habla en Isaías 53, el Señor Jesucristo llevó nuestro pecado. Sobre Él se cargó el castigo de nuestro pecado. Y ahora nosotros, por años hemos llegado al entendimiento, gracias a Dios por la palabra que nos fue dada, heredada, transmitida por otros, de que no solamente llevó nuestro pecado, sino que también llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y entonces nosotros predicamos que en Jesús hay perdón de pecados, que en Jesús hay libertad de la condenación. Y también predicamos que en Jesús y en el nombre de Jesús hay sanidad. Y que es posible experimentar
la sanidad, recibir milagros de sanidad. Es posible que los enfermos se recuperen y sean sanados en el nombre de Jesús. Este es el punto más importante de esta reflexión. Agréguele este pequeño detalle. Como parte de la redención, el Señor Jesucristo llevó nuestras aflicciones. Así como sobre Él fue cargado nuestro pecado y nuestra culpa para que no carguemos con el pecado, y como sobre Él fue cargada nuestra enfermedad, nuestra debilidad y nuestro dolor para que nosotros podamos ser redimidos de la enfermedad y del dolor, Jesucristo fue afligido, fue angustiado para que nosotros seamos liberados de vivir en angustia. Isaías 53, verso 7 dice: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Yo deseo con todo mi corazón que usted pueda recibir esto. El Señor Jesucristo experimentó esa angustia hasta la muerte. Él fue afligido. Él es llamado el varón experimentado en quebranto, varón de dolores. Él experimentó la angustia de ser abandonado. Él experimentó la vergüenza, el rechazo, la humillación de ser expuesto. Él experimentó la sed, el hambre. Él experimentó la traición. El alma de nuestro Señor Jesucristo fue oprimida en todas las maneras posibles. Y por eso el profeta se anticipó y dice: angustiado Él y afligido. Él fue angustiado, Él fue afligido, para que usted y yo podamos tener la paz de Dios, para que usted y yo podamos vivir en otro nivel, y no dependiendo de las circunstancias, no dependiendo de la economía, no dependiendo de los gobiernos, no dependiendo de la gente. Usted puede vivir con la paz de Dios, con el gozo de Dios, con la esperanza, como una ancla firme dentro de usted, con expectativas de las cosas grandes que Dios puede hacer en su vida. Usted puede vivir en otro nivel y obedecer a esas instrucciones que ya le leí, de no tener temor, de no estar ansioso, de no preocuparse, de no desanimarse. Sí, habrán una serie de circunstancias que van a tratar de oprimirnos. Pero nosotros vemos al apóstol Pablo viviendo ya en ese nivel de vida. Él dice: nosotros estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Estamos atribulados. Pero él reconoce que aunque hay tribulación en lo interior, pero ellos no están angustiados, no están oprimidos en su interior. Y es que esta es la manera de actuar espiritualmente, de reaccionar espiritualmente. Ahora entendamos lo siguiente: si estamos hablando del manejo de nuestras emociones, del control de las emociones negativas, hacia las cuales es normal que el mundo se hunda en la depresión, que el mundo se hunda en el luto, que el mundo se hunda en la ansiedad, pero no los creyentes. Como creyentes tenemos que reaccionar. Y yo quiero que entienda que dentro del proceso de destrucción o de muerte que el enemigo trae sobre los seres humanos y que trata de utilizar aún con los creyentes, hay un proceso de ir hundiendo a las personas cada vez más. Y los ejemplos que utilicé nos habla de los hombres de Dios como Moisés y como Elías siendo hundidos y experimentando un nivel emocional muy profundo. Y es que el enemigo va a ocupar las circunstancias o va a ocupar ataques o presiones directas para que la gente se sienta incapaz, impotente. Si hablamos de una línea de las emociones, podría decirle, bueno, alguien puede comenzar sintiendo tristeza, pero esa tristeza se puede convertir, por ejemplo, por la pérdida de un pariente, de un familiar, en luto. Y está bien. Pablo dice que hay que entristecerse, pero no como los que no tienen esperanza. O sea, está diciendo, tome control de su tristeza. Porque hay gente que vive en luto por años, décadas. Hay gente que dice, no, es que desde que murió fulano, mi vida ya no es la misma. Si su pariente murió en Cristo, créale a Dios, Él está mejor que usted y que yo.
El apóstol Pablo lo dijo, para mí es mejor partir y estar con Cristo. Entonces vea en el proceso, en esa línea de emociones, cómo el diablo va a trabajar. Va a convertir la tristeza en un luto indefinido. Eso lleva a la gente a un desánimo. Ya no tengo razones por qué vivir. Ya no hay propósito en mi vida. Y que su propósito no es vivir para la gloria de Dios. Luego ese desánimo puede hundirlo en una frustración. Y las personas pueden terminar en depresión. He conocido de casos de personas, de mujeres particularmente, que habiendo sido abandonadas en el último momento para casarse, cayeron en la depresión. ¿Por qué? Porque estaban mirando las circunstancias, estaban considerando el haber sido rechazadas, el no haber sido valoradas, dependieron de lo que un hombre consideraba sobre ellas, pusieron su vida totalmente dependiente de los sentimientos de un hombre, en lugar de poner su confianza en Dios, en lugar de poner su vida delante de Dios, sabiendo que a los ojos de Dios somos de gran estima. Entonces este es el asunto. El diablo quiere hundir a los seres humanos a través de los sentimientos, a través de las emociones negativas. Hablemos de otro sentimiento. Alguien puede vivir ahorita mismo con la incertidumbre de qué va a suceder con su negocio, con su familia. Y esa incertidumbre se convierte en ansiedad. No en una ansiedad así superficial como lo consideramos, como cuando alguien está como un niño comiéndose las uñas porque está viendo un programa de televisión. No, ansiedad como algo realmente que está tomando el control, una agitación interior. Y esta persona se hunde luego en la preocupación. Está continuamente clavado en sus pensamientos, en el futuro, en lo negativo, en la incertidumbre, hasta que eso se convierte en angustia. La persona ya no está viviendo, está muriendo en vida. Entienda esto, hermano. Los sentimientos negativos son como morirse en vida. Los sentimientos positivos son vivir, disfrutar la vida. El amar, el tener gozo, el tener paz, el estar agradecido. Eso es parte del deleite de la vida. Pongamos otro ejemplo. Alguien puede vivir en este momento como con la inseguridad. Y esa inseguridad se convierte en un temor. Va creciendo. Se va convirtiendo en un sentimiento más profundo. Ese temor se convierte en un miedo ya más tangible, si se puede decir así. Y finalmente llega a sentirse aterrorizado al pensar en el fracaso. Comienza con una inseguridad, pero termina teniendo temor y terror de lo que va a pasar, experimentando el fracaso. ¿Sabe? Eso es lo que lleva a la gente incluso al suicidio. Millonarios se han suicidado. Hay varios casos, yo he oído de casos de personas con muchísimo dinero, pero que bajo ciertas presiones de la vida han llegado a quitarse la vida. Aunque todavía tienen muchísimo más dinero que nosotros para poder seguir viviendo la vida en un nivel muy alto, han dejado que sus emociones los hundan en la desesperación. Y han dejado que sus emociones determinen las acciones que van a tomar. Oí el caso de un empresario, de un millonario de los Estados Unidos, que cuando supo que sus acciones habían caído y que habían perdido valor y que había perdido pero millones y millones de su capital, al día siguiente se suicidó. Cuando nosotros nos dejamos mover por las emociones, nuestra vida no será vida, será morir en vida. Pero cuando nosotros controlamos las emociones negativas, por la fe, confiados en la palabra de Dios, dependiendo de Dios, vamos a vivir la vida. En medio de un ambiente de inestabilidad y de inseguridad, vamos a vivir con expectativas de lo que Dios hará. Vamos a tener la paz de Dios. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Él dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Él habló del gozo. Esa es la realidad espiritual cuando nosotros reaccionamos correctamente. El último ejemplo podría ser alguien comienza sintiéndose molesto por algo. La conducta de alguien, el maltrato de alguien,
la desobediencia de hijos, y esa molestia luego se convierte en enojo. Si no se controla el enojo, si no se controla esa emoción, se va a convertir en una emoción mayor, más destructiva, la amargura. Y la palabra de Dios dice que tenemos que vigilar, que no vaya a ser que tengamos una raíz de amargura. El problema es que nosotros muchas veces nos enfocamos tan espiritualmente en las cosas del reino, que no aprendemos a aplicar la palabra de una manera práctica, literal, efectiva en nuestra vida. Y entonces no profundizamos en estos principios. Pero usted tiene la capacidad por el Espíritu Santo de vivir con el gozo de Dios, con la paz de Dios, de vivir en libertad, de vivir con expectativa, de tener y de retener su esperanza. Este sentimiento de molestia convertido en enojo y luego convertido en amargura va a crecer y se puede convertir en ira si no logramos controlarlo. Es un proceso de crecimiento, de desarrollo hacia una condición cada vez peor. Hay un proceso por el otro lado de las emociones, y es que lo que nosotros sentimos, hermano, depende de lo que nosotros pensamos. Y generalmente lo que nosotros pensamos depende de lo que nosotros vemos o percibimos. Y es por esto que en la palabra de Dios se nos amonesta a no andar por vista, sino por fe. Es por eso que nosotros tenemos que atender la instrucción del apóstol Pablo, de no mirar lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Quiero terminar con esta aplicación. Hebreos, capítulo 12, verso 1. Habiendo el apóstol Pablo hecho una lista en el capítulo 11 de una serie de personajes que vivieron por fe y recibieron diferentes milagros y manifestaciones poderosas de parte de Dios en circunstancias de peligro, de incapacidad o de necesidad o de derrota. El apóstol en el capítulo 12 dice que nosotros tenemos esa gran nube de testigos. O sea, personas que pueden testificar si es posible salir adelante en victoria, si es posible recibir milagros aunque aparentemente las circunstancias no van a cambiar, si es posible confiar en Dios y ver el favor de Dios y ver el poder de Dios en nuestra vida. Y la lista nos habla de diferentes tipos de milagros, de protección, de provisión, de resurrección, de madres recibiendo a sus hijos en resurrección, toda clase de milagros. Entonces, basados en esa nube de testigos que tenemos, el apóstol Pablo animó a la iglesia diciéndoles: despojémonos nosotros de todo peso, toda carga que el mundo ponga. Despojémonos nosotros del pecado que nos está asediando. Renunciemos a todo aquello que es desagradable delante de Dios. Renunciemos a todo lo impuro. Renunciemos. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sigamos viviendo cada día en fe. Continuemos corriendo hacia adelante para alcanzar la meta del supremo llamamiento. Continuemos hacia adelante corriendo en esta vida. Pero la clave está en el verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aquí hay dos maneras de entenderlo, porque dice que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Él es el autor, el originador, la causa de la fe, y Él es el consumador, el final, la esencia, el que determina realmente que la fe es práctica, es real, aplicable a nuestra vida. Y entonces recíbelo en su espíritu de esta manera. En este ambiente en que vivimos, e independientemente de las circunstancias que usted con su familia está viviendo, no esté mirando lo que las noticias dicen, lo que los gobiernos dicen, no esté mirando la cantidad de muertos, no esté mirando la inestabilidad económica, no esté mirando la falta de recursos. Mire a Jesús. ¿En qué forma miro a Jesús? Sabiendo de que Él es el Rey que pronto vendrá,
que Él es el Todopoderoso, Él es el Alfa y la Omega. Él es el primero y el último, y que nuestra vida esté en sus manos. Él es nuestro ayudador, nuestro pastor, nuestro proveedor, nuestro sanador. Mire a Jesús. Esa es la primera forma práctica de aplicar esta escritura. Mire a Jesús. No mire al mundo, no mire al gobierno, no mire las leyes. Mire a Jesús. Mire la obra completada por Él, de redención, de salvación. Mire al Señor. Ahora, la segunda forma está descrita en la siguiente frase. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Mire, el Señor Jesucristo hizo algo. Recuerde que Él habló de que su alma estaba turbada, que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Esa era la realidad presente, innegable. Él estaba pagando, Él estaba siendo nuestro sustituto, Él estaba siendo oprimido en nuestro lugar para que nosotros seamos liberados de las aflicciones, de la angustia, porque sí es posible vivir atribulados en todo, pero no angustiados, porque ya nuestro Señor Jesucristo fue angustiado por nosotros. Ya Él fue afligido en su alma hasta la muerte para que nosotros tengamos la paz de Dios. Tengamos el gozo de Dios, aunque hayan circunstancias negativas. Entonces entendamos esto. Lo que el Señor Jesucristo hizo fue que Él menospreció el oprobio, la angustia hasta la muerte, la turbación que Él experimentó en su alma. Él la menospreció, le redujo el valor. No permitió que éstas dominaran su vida, sino que por el gozo de la salvación de millones y millones, Él miró hacia adelante, enfrentó la muerte, padeció la cruz y toda la angustia y la agonía de morir en la cruz por nosotros con gozo. Y esta es la segunda manera en que usted y yo podemos aplicar esta palabra. Sí hay razones para poder estar limitados económicamente. Sí pueden haber muchas dificultades en cuanto a racionar o la escasez de alimentos. Pero usted mire con gozo el futuro. Menosprecie este tiempo. ¿Cuánto tiempo será? ¿Un par de meses más? ¿Lo que resta del año? ¿Lo que resta del año y un poco más del otro? Yo puedo asegurarle que los que confían en el Señor, los que confiamos en el Señor, saldremos adelante. De 1001 maneras, porque Dios abre caminos donde no lo hay. Solo pídale a Dios la guianza y dígale, Señor, ¿qué quieres que haga? Y pídale su intervención. Señor, manifiéstate, obra en mi vida, sálvame, redime mi alma, líbrame, manifiesta tu provisión. Así que yo concluyo con esto. Hay dos formas de reaccionar espiritualmente ocupando esta escritura. Número uno, literalmente viendo al Señor en la obra consumada. Ya somos salvos, hijos de Dios, herederos, y no tenemos que estar preocupados por el mañana. Yo he puesto este ejemplo muchas veces. Cuando vamos a Guatemala, a los seminarios, llevamos dinero. Cuando venimos de Guatemala, probablemente venimos hasta contando cuántos quetzales nos sobraron para ver si lo convertimos en gasolina o alcanza para comprar algo. Y probablemente regresamos sin nada de lo que llevamos, pero no nos preocupa. Al menos esa es mi actitud. No me preocupa venir sin nada porque yo sé que estoy regresando a mi hogar. Sé que estoy regresando a un lugar donde tengo mi lugar para descansar, donde hay provisión de alimentos, donde estoy seguro. De igual manera, usted y yo tenemos que vivir como peregrinos aquí. No debe de preocuparnos la falta de la escasez o las situaciones naturales, porque son temporales. Estamos de regreso, estamos encaminándonos hacia la salvación, hacia la redención. Así que menospreciemos el oprobio. Y miremos con gozo lo que Dios ha puesto delante nuestro. Es nuestra responsabilidad reaccionar. Así que es mi deseo que ahora mismo usted reaccione espiritualmente sabiendo, el Señor Jesucristo fue angustiado y fue afligido para que usted y yo tengamos la paz de Dios, tengamos el gozo de Dios, tengamos esperanza. El Señor Jesucristo fue castigado para que nosotros fuéramos perdonados. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros ahora seamos hechos la justicia de Dios. ¿Puede recibirlo?
puede creerlo, entonces puede vivir en su mundo interior, en su espíritu, con la paz de Dios, con el gozo de Dios, sabiendo que somos más que vencedores en Cristo y que Dios hará caminos a favor de su pueblo. Créalo y lo verá. Está escrito: no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Es lo que dijo el Señor. Reciba la palabra, recíbala en su espíritu y vea a Dios obrando. Cuando David fue angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo, dice la palabra de Dios: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Fortalézcase ahora, llénese de la palabra, llénese de las promesas. Mire a Jesús, la obra ya está terminada. Mire el ejemplo de cómo Jesús menospreció el oprobio y miró con gozo hacia adelante. Mire a las promesas de Dios. Recuerde lo que Dios ha hecho en su vida atrás. Y diga: Padre, yo recibo tu palabra, yo lo creo, es mío. Mi vida está en tus manos. Y verá a Dios glorificándose, no porque lo merezcamos, sino por amor de su nombre, porque Él es fiel, porque Él no puede negarse. Que Dios le bendiga, hermano, y continúe responsablemente llenándose de la palabra, meditando en la palabra. Confíe en Dios, porque ninguno de los que confían en Él será avergonzado. En el nombre de Jesús bendigo su vida y espero que esta palabra pueda alimentarle y bendecirle. Bendiciones, hermanos, y hasta nuestra próxima transmisión. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero